misión en sí de la expedición Juan García del Río, como bien sabemos, esta misión fue planificada en el Consejo de Estado del 24 de septiembre de 1821, de acuerdo a Paz Soldán en su artículo de 1868, lo cual en sí tenía uno de los principales objetivos, lo económico. ¿A qué se debe esto principalmente? Como bien tenemos en cuenta, el Perú durante el protectorado de San Martín publicó dos normativas. La primera era de que se liberaba a las poblaciones indígenas el pago de tributos, ya sea estamita, y a la postre también se liberaba a los nacidos negros después del 1821 que ya sean libres, lo cual esto a la postre acarreaba un significado, una pérdida mayor a la economía, dado que al no generar esta mitad, al no generar más impuestos, el Perú no tenía con qué sustento económico seguir financiando esta guerra, dado que no se había consolidado, que recién se tuvo que consolidar en 1824. Por otra parte, al dejar en libertad a estos nacidos peruanos afrodescendientes, lo cual esto permitió de que a la postre ya no haya esta mano de obra para que puedan continuar con estas obras, etcétera. Lo cual esto no significó de que esta misión diplomática que tuvo Juan García del Río y Diego Parison, o sea, tuviera un enfoque más económico, dado que verificando la colección documental en la Independencia, nos menciona de que uno de los principales motivos de esta expedición fue recaudar empréstitos del extranjero. Eso quiere decir de que necesariamente estaban recurriendo a préstamos forzosos, dado que pretendían solucionar esta crisis que afrontaba el gobierno de San Martín. A su vez, por ejemplo, tenemos de que el protectorado ya mismo entraba en un decaimiento al mismo nacer como Estado. Por eso tenemos como principal cita de que tenemos a Thomas Kinder Jr., que fue un comerciante inglés que significó como un préstamo para solventar estas deudas que ya tenía el Perú. No obstante, para llegar cómo la misión diplomática llegó a concretar esta misión con Thomas Kinder Jr., tenemos que recurrir a que esta expedición, al ya estar necesitados por préstitos, necesitaban realizar viajes a Europa, dado que, como bien tenemos en cuenta, Europa estaba consolidándose ya esta revolución industrial, lo cual necesitaban probar, necesitaban financiar ciertos, ya sean ciertas medidas, ciertos productos, en cuanto a Latinoamérica o América en general, para así ser más provechoso. Lo cual, por ejemplo, citando más a una cita de la colección documental Independencia, tenemos que poco tiempo tuvo al frente de la Cancillería, se refiere a Juan García del Río, porque según veremos partió a poco con Diego Parison, encargados de ambos de negociar en Londres el primer empréstito ajustado por el Perú en mercados europeos para la satisfacción de sus necesidades al día. Lo cual, retomando más a la misión, tenemos en cuenta de que la distancia entre América con Europa era muy distante, disculpe la redundancia. Es más, hay que tener en cuenta que en ese entonces el único medio para llegar a Europa era por barco, lo cual eso tomaba más meses de duración de esta misión. Lo cual eso no, en cuanto, siguiendo al aspecto económico, significó no solo concretarnos en Europa, sino visitar ciertos países como lo fue Chile y Argentina. En ambos se les solicitó más recursos económicos, dado que solventar esta misión diplomática hacia Europa requería de recursos, ya sea de alimentación, de recursos económicos, etcétera. Y también les promovió un plan para que les
desean reconocer como independientes frente al yugo español. No obstante, Chile y Argentina, en cuanto a ese plan, ya iban muy separados porque cada uno quería ir por su parte en cuanto a este reconocimiento por parte de los países europeos. No obstante, mantiene un estrecho lazo con estos países, dado que en ese momento había una unidad con el fin de que estos países independientes no sean vueltas conquistados por el Imperio Español. Siguiente, PPT. Ya en cuanto al término, en cuanto al ámbito político, económico, pasamos al ámbito del, podría decir, diplomático, dado que en esta época, bueno, en este aspecto deseo enfocarme al reconocimiento. Como bien hoy en día sabemos de que muchos países, inclusive en la actualidad, tenemos de que es mucho valor de que países grandes, bueno, potencias grandes, reconozcan a estos países chiquitos para que ante la comunidad internacional tenga más valor, lo cual esto fue como, de acuerdo a esta investigación, fue uno de los principales motivos, bueno, objetivos de este protectorado de San Martín, dado que ante una república independiente como lo fue Perú en 1821, buscar el reconocimiento de estos grandes países era objetivo primordial, lo cual la misión diplomática fue a esta Europa, y cuando arribó esta misión plenipotenciaria a Inglaterra, se le reconocieron ya directamente sus credenciales, lo cual ya significó de manera fáctica su reconocimiento al Estado Independiente del Perú. No obstante, en 1931 ya se le reconoció de manera más a través de un acuerdo, lo cual eso ya significó de que varias potencias europeas de ese entonces pudieran ya tener más en cuenta que el Perú ya era, se había alejado y ya era más independiente del Imperio Español. Siguiente. Acá tenemos notas que he recolectado de la colección documental de Independencia en cuanto a esta misión diplomática. Acá vemos en sus títulos, por ejemplo, Juan García Ríos solicita a la Cancillería de la remisión del mapa del Perú, dado que en este entonces era muy importante de que los países independientes tengan un conocimiento de cuál es su territorio actual. Siguiente, por favor. Y finalmente, deseo cerrar en este capítulo de que es búsqueda de un príncipe, dado que muchas veces en esta historiografía tradicional se mencionan de que esta misión fue importante, dado que era la misión en que San Martín y Monteagudo habían planificado para que se busquen a un monarca para que lidere acá al Perú. No obstante, he hecho una revisión de la historiografía en cuanto a todos los artículos que centran en cuanto a esta expedición, y no hay un consenso en general. Mayormente se refiere a esta expedición de búsqueda de un príncipe, dado que Paz Soldán citó a un consejo de Estado en ese entonces. No obstante, se hizo la búsqueda por mi parte para encontrar ese consejo de Estado para hacer un revisionismo histórico. No obstante, no se puede encontrar, dado que se ocurrió un trágico del incendio de la biblioteca donde se perdió todos esos documentos, lo cual ha hecho una triangulación de artículos en donde refieren muchas veces de que esta misión, más que búsqueda, fue en cuanto a lo económico, en buscar estos préstamos para solventar la crisis económica que vivía el Perú, lo cual en cierta medida se busca eso, pero no obstante, esta investigación dio otro enfoque en cuanto a estas aristas de estos estudios diplomáticos, dado que, como bien sabemos, el Perú al mandar estas misiones diplomáticas en busca de estos empréstitos, en busca de estos reconocimientos, ya hay una planificación del mismo gobierno, bueno, Estado peruano, el cual busca que se le reconozca como Estado independiente. Siguiente, por favor. En cuanto a las conclusiones, se puede decir de que se trata de mostrar tres aristas principalmente, que es la política interna,
internacional. En cuanto a la política interna de lo que ocurrió en el Perú, se mostró inicialmente de que el Perú buscaba un reconocimiento, el Perú se marcaba en una crisis económica debido a las desligaciones que tenía San Martín en cuanto a la recaudación de impuestos, a la mano de obra. En cuanto a la política internacional, como bien vemos, había esta predominancia de estas potencias europeas en cuanto a favorecer la independencia, el reconocimiento, en dar empréstitos, inclusive en probar estas nuevas obras que salían a raíz de la Revolución Industrial, lo cual esto no termina más como una política exterior del gobierno del Perú, de que era realmente pedir estos empréstitos a razón de que como había una crisis y mientras los estados europeos vivían esta revolución industrial, esta necesidad de dar más préstitos, por ende la política exterior de ese gobierno de San Martín, bueno, el protectorado de San Martín, yo resumo que eran tres, que era pedir préstamos a naciones extranjeras, ser reconocidos por grandes potencias de ese entonces, que era Reino Unido y Rusia, y finalmente recolectando más a la historiografía más tradicional de que era la búsqueda de un príncipe. Eso sería todo por mi participación. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Cumpliste al pie de la letra con el tiempo, pero tenías, bueno, podrás después complementar. Vamos a dar paso entonces a la a la exposición de Cristian. Lo que pasa es que tengo la de las otras dos personas que no están. Bueno, Cristian Anthony Rodríguez Aldana, él va a hablar sobre la independencia que no termina en Ayacucho y va a hablar de los problemas que hubo entre el Alto Perú y el Imperio del Brasil. Cristian es historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Historia por la Universidad Federal de Integración Latinoamericana. Sus áreas de interés son las currículas de las escuelas de historia del Perú, Brasil y Bolivia. Estás haciendo una historia global de la independencia, me parece bárbaro. La independencia iberoamericana y los focos de resistencia realista en América del Sur. Además, ha contribuido con capítulos en los libros de historiografía de la independencia en el año bicentenario, organizado por Wilfredo Capsoli, Carlos Pérez, y también presidentes y gobernantes del Perú, que es otro texto del 2020 de la Municipalidad Metropolitana. Ha participado en varios eventos y también tiene varias publicaciones sobre el tema. Entonces le damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Tengan todos muy buenas tardes. El día de hoy voy a hablar sobre un tema que forma parte de un párrafo muy simple dentro de esa ya conocida historia del Perú independiente de Mariano Felipe Pasoldán. Cuando terminamos de leer toda esa gesta heroica de Junín y Ayacucho, él deja un párrafo, unas líneas diciendo de que luego de que el ejército triunfante en Ayacucho marcha hacia el Cusco y después hacia el Alto Perú, como vemos en el mapa, hay un pequeño incidente en una región que le pertenecía al Alto Perú, que es conocida como Chiquitos y Mojos. Entonces, hay una invasión por parte del Imperio brasileño a cargo de un capitán del ejército de ese imperio que ocupa, siguiente, por favor, dale el clic, ocupando la zona que estamos viendo con un círculo, ¿no? Entonces, algo que parece tan simple y que está solamente en un párrafo de una larga historia, o la historia oficial que nosotros tuvimos con la independencia, terminó siendo para mí el mejor pretexto para poder utilizar algo que se llama la historia transnacional. La historia transnacional es una práctica historiográfica que no tiene en consideración los actuales estados nacionales como los concebimos ahora. O sea, esa diferenciación que hay entre Puno y La Paz, el Alto, eso no existía, ¿no? Eso se fue construyendo a lo largo del siglo XIX. Entonces, hay procesos que son compartidos, hay expresiones culturales que son compartidas y que lamentablemente han sido sesgadas
por decir o por establecer tratados o por construir una nación a lo largo del siglo XIX y primeros del siglo XX. Entonces, lo que yo pude encontrar al hacer una investigación prolija sobre el tema es de que no sé por qué los historiadores, y esto lo dice muy bien la historiadora Annick Lamperière, no sé si así se pronuncia el tema, pero ella dice de que los estados-nación crean en los historiadores una barrera imaginaria. Y yo comencé a pensar y a reflexionar sobre eso y efectivamente, o sea, cuando nosotros queremos pensar sobre Arequipa o queremos estudiar Arequipa, lo primero que hace nuestro cerebro es delimitar cómo está actualmente Arequipa, o delimitar Trujillo, o delimitar Chiclayo, cuando en esas épocas no se delimitaba de esa forma, sino existía el sistema de las intendencias. Entonces, a la hora de estudiar estos procesos, lo mismo pasa con los historiadores. Pareciera que hubiera una barrera mental en donde para los brasileños Corumbá es el límite en donde ellos no pueden ir más allá para estudiar. Y para el lado de los bolivianos es lo mismo. Entonces, en ambos casos tenemos libros, por ejemplo, que han trabajado este tema. Tenemos un importante libro de Jorge Obando Sanz que se llama La invasión brasileña Chiquitos de 1825, que también tiene como límite esta frontera. Y para el lado de Brasil tenemos a la historiadora María del Socorro Castro Soares, que debía estar hoy día acá, pero que no vino lamentablemente, que también tiene ese límite, pero que es parte de cómo nos hemos ido formando creyendo pues que la historia del Perú pues va desde el punto norte limítrofe con Colombia y Ecuador hasta el punto sur con Chile y al este con Brasil y con Bolivia. Entonces, es una formación que hemos heredado. Entonces, ¿qué ocurre en este lugar? En este lugar alejadísimo, ¿no es cierto?, y de Potosí y de La Paz, ¿qué ocurrió? Bueno, como es un territorio muy agreste, nosotros en esa región donde está el círculo, hay tropas realistas ocupándola, que son justamente las que están custodiando estas fronteras imperiales que ya existían y que son muy geográficamente delimitadas. Entonces, allí, el gobernador de Chiquitos, que era Sebastián Ramos, al principio, al saber de que el ejército triunfante marcha de Ayacucho a Cusco y de Cusco a La Paz y que ya se están acercando a Potosí, él comienza a tener miedo y a decirse, ¿y qué va a pasar con estos territorios limítrofes? Llegan a Potosí, saben que Olañeta ha muerto, ¿no es cierto? Olañeta es el último defensor del rey en esos territorios, ¿no? Y cuando mandan emisarios para los territorios limítrofes, este señor Sebastián Ramos no se le ocurre otra cosa que mandarle una carta a Sucre diciéndole, nosotros somos patriotas. Pero por otro lado, él está haciendo otra cosa. ¿Él qué está haciendo? Él comienza a tener una suerte de miedo y no saber qué hacer, porque él no quiere volverse patriota. Entonces, ¿qué hace él? Cruza la frontera, ¿no?, al otro lado de lo que actualmente es la frontera entre Bolivia y Brasil, conversa con las autoridades de Mato Grosso, específicamente en un lugar que se llama Vilabella o Villavella, ¿no es cierto? Y es ahí donde él les propone que como él no quiere pasarse al bando patriota, él les va a ceder el territorio de Chiquitos y Mojos como una suerte de protectorado. Entonces, los matogrossenses se emocionan, ¿no es cierto? Hacen una junta y lo primero que hacen es, no nos preocupemos, excelente, ya que el gobernador de ese territorio no quiere ser patriota, nosotros, a nombre del emperador del Brasil, claro, el emperador del Brasil no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando, ¿no? Nosotros vamos a ser los protectores de ese territorio. Entonces, aquí comienza una gran confusión. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las tropas de Sucre ya se encuentran en este territorio que le pertenecía al territorio de Charcas, recordemos que ya para ese momento este territorio es independiente, pero no se llama Bolivia, no es una república, no es territorio del rey y ya está siendo ocupada por tropas extranjeras de otro imperio, ¿no es cierto?, que es limítrofe con ellos. Entonces se comienza a configurar una zona gris que no es Bolivia, que es Alto Perú, pero que ya no es Charcas, que es independiente, pero que no es una república. Entonces, aquí comienzan varios problemas, sobre todo en el momento en el que el gobierno de Mato Grosso manda un destacamento militar a ocupar ese territorio a cargo de un capitán del ejército del Imperio del Brasil llamado
Manuel José de Araújo e Silva, así se dice, ¿no? Entonces, ¿cuántos expedientes con este nombre existen en el archivo del Ejército de Brasil? 7. Y los 7 que yo revisé, tristemente, ninguno les correspondían a Manuel José de Araújo e Silva, porque a mí me gustaría saber qué pasó con él, ya que este señor lo primero que hace al sentirse el protector de este nuevo territorio, lo primero que hace es oficiarle al representante máximo de ese ejército que viene hacia su territorio, que es Sucre, y le informa y le dice que desde este momento el capitán le dice al general, ¿no? Yo soy el protector, por lo tanto, exímase usted de enviar tropas. Imagínese, pues, usted, un general recibiendo indicaciones de un capitán. Lo más extraño del mundo, ¿no? Es como que yo le diga al comandante general del ejército, no te preocupes, yo lo voy a administrar mejor, no vengas, ¿no? O sea, imposible. Y lo que hace Sucre es enviarle una carta muy fuerte diciéndole que si él en este momento no desocupa los territorios que le pertenecen y le pertenecieron al territorio de la audiencia de Charcas, imagínense este tenor, ¿no? El ejército triunfante en Ayacucho y Potosí marchará inmediatamente, chiquitos, y acabará no solamente con usted, sino que probablemente ganará un imperio, ¿no? Entonces, este intercambio de cartas ha sido reconstruido de una forma muy interesante por el historiador boliviano Alejandro Obando Sanz, y tiene un capítulo muy importante llamado Cartas como cañonazos. Y ahí uno puede analizar el tenor y la fuerza con que le responde Sucre a un capitán del ejército de quien el emperador del Brasil no tenía ni la menor idea. Entonces, lo interesante de acá es de que ya estamos teniendo un conflicto internacional entre representantes que en realidad no representaban a nada, ¿no? Porque Sucre, si bien es cierto, representa a este ejército combinado de operaciones, que era el ejército triunfante en Ayacucho. Él no es la representación de la audiencia de Charcas, ni de la conjunción de la voluntad de las personas que viven en Charcas, ni nada. Es más, si bien es cierto, gracias a Sucre se conforma, ¿no es cierto?, ese congreso que después va a proclamar lo más raro del mundo, a Simón Bolívar como presidente, porque yo la verdad, yo siempre creí que Sucre era el primer presidente, porque en Bolivia todos los monumentos les pertenecen a Sucre y a Bolívar. Pero cuando tú comienzas a indagar y les preguntas, ¿y tu primer presidente fue Sucre? No, te dicen, fue Bolívar. Bolívar, pero si Bolívar no estaba ahí. Sí, pero cuando se forma esta convención en donde ya se establece la República de Bolivia, si mal no recuerdo, el 6 de agosto de 1825, en conmemoración a la batalla de Junín, ¿no es cierto? Ellos establecen la República de Bolívar en honor a Simón Bolívar. Entonces, recontra extraño, recontra raro para un proceso que se establece ahí. Entonces, se hacen una suerte de llamados y finalmente este capitán del ejército brasileño, claro, hace una suerte de requisa, se lleva a los chiquitanos y otros indígenas, se lleva pues ovejas, ganado vacuno, y se traslada con todos ellos a Mato Grosso, ¿no? Dejando ahí una suerte de vacío que pudo haberse transformado en un conflicto terrible que no llegó a más, porque obviamente para esas fechas la región es muy calurosa durante los primeros 6 meses, y los segundos 6 meses tiene mucha lluvia. Entonces, por una extraña razón de la naturaleza, para esas fechas en donde había este intercambio de epistolar como cañonazos, se inunda todo Mato Grosso y no hace que Sucre marche sobre Chiquitos. Ahí le llega una carta de Sucre diciéndole que es mejor que nos esperemos, porque recuerda tú que nosotros de alguna forma estamos siendo avalados por el Imperio inglés y ellos también, entonces mejor mantengamos las cosas en paz, no le demos, como se dice coloquialmente, no le paremos mucha bola a lo que está pasando aquí, y luego pues esto acaba, ¿no? Pero lo interesante es de que para mí fue el pretexto perfecto para yo poder convencer a los brasileños que este era pues un tema interesante para poder tratar, porque si no, ¿cómo yo puedo trabajar esta práctica historiográfica llamada historia transnacional si no es a través de las independencias? O sea, las independencias también pueden ser pensadas más allá de los actuales territorios nacionales, y el ejemplo perfecto es este. Si no, recordemos cómo es que Bolívar, que llega un 1 de septiembre de 1823, pues va al norte, va al sur, se va hasta, bueno, no sé, se va hasta Potosí y después regresa con todo el ejército para sitiar el Callao.
O sea, estamos hablando de un ejército que no tiene en mente los actuales territorios ni las dinámicas que tenemos ahora, ni nacionales, ni comerciales, ¿no es cierto? Y que está transcurriendo y variando de un lado para otro, como si fuera un gran tranvía que tiene diferentes rutas por donde transcurrir, ¿no? Entonces, ya no hay mucho tiempo, creo, y les agradezco por haber venido a escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, son dos exposiciones sumamente interesantes que nos remiten a relaciones internacionales. Me parece sumamente interesante el hecho de que quieras hacer una historia transnacional y que, bueno, tiene varias dificultades, ¿no? Pero primero voy a comenzar por hacer algunos comentarios y alguna pregunta con respecto al trabajo de Hubert, ¿no? En realidad, totalmente de acuerdo que la misión García del Río para Oisien tenía como base fundamental la búsqueda de un empréstito, es decir, lo que tú le das bastante énfasis al hecho de que no se recuperaba lo suficiente del tributo, pero además había un desgaste muchísimo, ¿no?, en la economía, y a pesar de que principalmente los comerciantes eran los que aportaban dinero, justamente cuando llega San Martín eso se limita demasiado. Incluso el primer empréstito que pide San Martín a los comerciantes es de 150.000 pesos, que no era nada comparativamente con lo que habían entregado al ejército realista, y no logra esa cantidad, mucho menos, porque estaban demasiado desgastados, ¿no? Entonces, evidentemente era fundamental, ¿no? Y además sí, ya digamos que San Martín buscaba formas de conectar con otros países. Incluso hay una misión cuando él hace la expedición de Chile al Perú, necesita armas. Y justamente va a mandar a un representante, no me acuerdo cómo se llama, a Estados Unidos, ¿no?, en la búsqueda de armas, fundamentalmente, y son ellos los que van a traer. Ahora, también es importante el tema del reconocimiento, porque eso ya está en la mente de San Martín desde el primer momento. Cuando él le pide al Congreso de Tucumán que dejen de hablar y que declaren la independencia, era justamente el objetivo, era el reconocimiento. Si no había reconocimiento internacional, era como que no tenían, o sea, solamente podían tener reconocimiento internacional si se independizaban, si se declaraba independiente un país, entonces ahí podía él pedir, ¿no? Entonces me parece que eso también es importante. Ahora, ¿qué tanto se cumplió? Porque también hablas del tema que también está durante todo el protectorado, la idea de la búsqueda de un príncipe extranjero, porque evidentemente él tiene la idea de crear estos 3 reinos, en donde justamente era como una especie de confederación, en donde iba a haber un solo ejército, pero que, digamos, para darle mayor énfasis a esta unidad, pensaba que era mejor un príncipe extranjero. Entonces, la pregunta concretamente es, ¿qué tanto se logró la conexión internacional? Si realmente se logró, si hubo alguna, digamos, acuerdo o reunión en donde sí se pidió, o esto quedó prácticamente en la nada. Y lo mismo con el caso del empréstito, llega. Soy consciente de que llega, pero llega cuando San Martín ya no está. Está Bolívar, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta más que nada es con respecto a esta idea de querer, esta idea del famoso príncipe, ¿no? ¿Qué tanto se pudo dar? Esa sería mi pregunta. Con respecto al trabajo de Cristian, me parece sumamente interesante por esta idea de verlo desde el punto de vista transnacional, y lo primero que tendría que explicar, bueno, lo que yo creo, una de las grandes limitaciones son los archivos. O sea, tú quieres trabajar eso, pero
tú mismo lo has comprobado, te has ido a Brasil, ¿no es cierto?, a trabajar. Es decir, es muy difícil hacer una historia transnacional solamente con el archivo nacional. Tienes que desplazarte, ¿no? Tienes que buscar, porque cada uno tiene, es decir, es lamentable. Es lo mismo que pasa cuando tú quieres ver la transición de la colonia, digamos, a la república. Nos encontramos con un archivo que ya está dividido, ¿no? Tú quieres colonia, tienes que ir a tal lugar. Sí, pero quiero república, tienes que ir a tal lugar. Y te encuentras con, bueno, ahí está la capacidad del historiador para vincular, ¿no? Y bueno, la región es sumamente importante porque esta región de Moxos y Chiquito pertenecía a las misiones jesuitas. Y las misiones jesuitas, yo no pude ver el mapa porque estoy de este lado, pero las misiones jesuitas abarcaban lo que en la actualidad es Paraguay, Argentina, hay una provincia que se llama Misiones, el caso argentino, Brasil y Bolivia. Ahora, al desaparecer los jesuitas, digamos, cuando los expulsan, claro, esta es como una zona de nadie, ¿no? Queda como en stand-by, vamos a decir. ¿A quién le pertenece? Y ahí pienso que es justamente la posibilidad de este personaje que intenta captar este territorio, ¿no? Entonces, dos preguntas. Primero, que evidentemente esto es una cuestión de, tú que conoces el ejército también, de personales subalternos, porque no es Bolívar contra el emperador, ¿no? O sea, no es ahí, sino que son estos personajes subalternos. Bueno, Sucre de alguna manera era el segundo, no era, ¿no? Entonces, en primer lugar, claro, es como que toman atribuciones que no les pertenecen, ¿no? Entonces, ¿qué tanto las razones por las cuales se separa? Es decir, las razones tienen que ver con esta idea de no cometer un conflicto internacional. Y la segunda pregunta sería, ¿qué tenían Moxos y Chiquito para captar este territorio? Era, desde el punto de vista económico, era importante. No sé si puedes comentar esto, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces pasamos primero. Quizás haya preguntas del público para juntarlas y entonces así los expositores pueden responder todas. Sí, a ver. Solamente siguiendo la misma línea de Cristina Maceo, no, primero destacar, ¿no? Es muy interesante esta aproximación transnacional, historia conectada, como se quiera llamar, para ver procesos en el pasado que fundamentalmente, digamos, porque para perder ese anacronismo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos hoy estas organizaciones nacionales que son recientes, que han sido una construcción además de décadas o siglos, si ya quieren, pero que en ese periodo no están así. Entonces es importante, pues, intentar transponer estos límites que nosotros tenemos hoy día en nuestro presente y esa visión más bien de región, de conjunto, ¿no? O que intente no respetar estas construcciones que son posteriores, siempre es un paso adelante. Es difícil, es un desafío y hay una serie de estereotipos en ese sentido, pero siempre, digamos, tiene un valor, ¿no? Y hay estos casos, pues, que están en el límite de las fronteras y en estas cuestiones que quedan, estas zonas vacías, que son privilegiados para observar eso. Creo que tú lo has expuesto muy bien, Cristian, y en ese sentido, digamos, es muy bacán, ¿no? Muy bueno, muy interesante. ¿Alguna cuestión ahí sobre ese límite? Muy rápido. Voy a la pregunta entonces. Si tienes, digamos, alguna noticia sobre las posiciones, hay algún trabajo de Gianpaolo Pimenta, ¿no? Yo, por ejemplo, lo tengo, no le voy a leer. Las posiciones del Imperio de Brasil en relación a las independencias. Hay que recordar que para el Brasil, pues, una preocupación son las provincias del sur, ¿no? Y esta región cisplatina, ¿no? El Paraguay y toda su frontera que es extensa, es decir, con todos estos futuros estados nacionales, ¿no? Entre ellos la futura Bolivia y esta región, ¿no? Entonces el imperio ha observado esto durante varias décadas, lo sigue observando, esto ya está llegando a una conclusión y debe tener posiciones y ellos viven su propio proceso. El año 22 es una independencia bastante menos incruenta, ¿no? Básicamente un emperador que dice, bueno, yo me quedo y independencia o muerte, ¿cierto? Ese es el grito de Ipiranga, muy diferente, pero definitivamente tenían una percepción y una posición en eso justamente por los límites que todo esto establece, ¿no? El caso de la frontera con Bolivia, esta región de Corumbá y Santa Cruz, hoy día de la Sierra,
Es uno, pero estás hablando también del sur, que probablemente le preocupaba mucho más, inclusive por las cuestiones económicas, ¿no? La Cisplatina, toda esta región del Pampa. Si tienes alguna noticia de la posición de ellos, luego de la capacidad bélica que tenía ese tiempo, porque no estamos hablando aquí de, a ti no te gustan, ¿no? Estas guerras, digamos, internas o de grupos dentro de un imperio o vicerreinos que luego se van a dividir, sino de un imperio constituido, que es un conjunto que ha mantenido más o menos sus estructuras intactas, incluyendo las bélicas probablemente, y también una armada, ¿no? Ya existente, con el que no hubiera sido pues nada conveniente, aunque Sucre fuera muy valiente, crear un casus belli. Y si esta situación que depende de un capitán es una situación, bueno, así han sucedido muchas guerras. Texas ha sido eso, en los Estados Unidos, y luego México perdió la mitad de su territorio y un poquito más, pero también el Acre, ¿no? Es decir, el Acre fue iniciativa pues, de algunos capitanes del Mato, ¿no? Digamos, algunos terratenientes locales que básicamente agreden Bolivia, y luego Brasil va a decir, bueno, mira, yo no quiero una guerra contigo, Bolivia, quién sabe, tú no me vendes ese territorio para no tener que ir a aplastarte. No lo dijo con esos términos, pero en realidad es eso. Y de esa forma salomónica se vende el territorio del Acre, que hoy es el estado brasileño más, uno de los más, sí, digamos, y hacia el este, ¿no? Entonces, digamos, hubiera podido tranquilamente ser un casus belli con el Imperio de Brasil, que hubiera significado otras dinámicas, ¿no? Entonces, digamos, no es solamente anecdótico. Y de nuevo digo, porque el interés no solamente está en esta región de las misiones jesuíticas, que de repente no son tan atractivas, en realidad sí lo serían, pero sino probablemente el Imperio del Brasil está mucho más interesado en el sur. Y aquí hablemos de la Cisplatina, concretamente, ¿no? Entonces, ¿alguna posición tendrías si tienes una noticia de eso nada más? Con respecto a su pregunta, Cristina, ¿qué tanto se logró la conexión internacional en cuanto a la búsqueda del príncipe? Eso justamente me había olvidado mencionar, pero esta misión diplomática en cuanto a su éxito, podríamos decir de que tuvo aliados, o sea, logró el reconocimiento tanto de Estados Unidos tras la salida de su barco de 1822 de Buenos Aires y también el reconocimiento fáctico del Reino Unido. No obstante, como también hizo mención, justamente cuando la expedición salió, ya a los meses, ya San Martín había fallado su reunión con Bolívar y ya estaba retornando al Perú, lo cual la llegada de la misión al Reino Unido estuvo un poco debilitada porque no tenía ese respaldo político como lo iba a tener con respecto a cuando si estuviera el protectorado de San Martín. No obstante, a pesar de eso, según Pasos Land, o sea, nos muestra una lista de los países para búsqueda del príncipe, que era Reino Unido, el mismo Austria, el mismo Imperio Ruso. En cuanto a Francia, sí hubo un aspecto algo distinto, dado de que se podría decir los adversarios en cuanto al Imperio Español, en ese caso Francia, sí tenía un interés en cuanto a las repúblicas nacientes de América, dado que este mismo enviaron equipos o investigadores para ver la situación tanto política y tanto económica de cada país, lo cual eso le permitió tener un bagaje más de cada de estas repúblicas. No obstante, no se llegó a concretar nada. Inclusive creo que hay entredichos nada más de que inclusive se le nominó a Napoleón como rey de Perú, pero solo queda en eso, o sea, documentalmente no tenemos tantas evidencias en eso. Y por otra parte sí quería hacer un hincapié en cuanto a las relaciones de Perú con España, dado que esta misma no nos había reconocido ni fácticamente ni por un acuerdo hasta recién la segunda mitad del siglo XIX. Se entiende claramente porque éramos un virreinato del Imperio Español. No obstante, como que desde que ya reconoció a Chile en la década entre los fines de la primera mitad del siglo XIX, como que Perú comenzó un accionar más en cuanto a las misiones diplomáticas a España. Principalmente se dedicaron a la simple reconocimiento fáctico, que era principalmente de que si aceptaban los credenciales plenipotenciarios de estas misiones diplomáticas, ya reconocían al Perú como
Estado independiente. No obstante, esto no sucedió hasta el reinado de Isabel II, en donde el cual le aceptaron estas credenciales. No obstante, hasta ahorita, todo esto me estoy refiriendo al artículo que tiene Francis Chávez con Cristóbal Jovín, en el cual mencionan sobre principalmente cómo fueron este proceso histórico para el reconocimiento de España en cuanto al Estado independiente del Perú. Pero hasta ahorita creo que no hay una mención de un acuerdo así tácitamente, como hay muchos de acuerdo de paz y amistad, como lo hizo con Chile. En cuanto al Perú, no tenemos ese acuerdo de paz y amistad, no más hay acuerdos comerciales, lo cual hay algunos personajes que sí mencionan que sí se debe concretar este acuerdo. No obstante, ya creo que hoy en día, creo que estas relaciones entre Perú y España como que ya están dejando de lado este conflicto que tuvo, estas tensiones muy tensas que hubo después de la independencia del Perú. Bueno, practicar este tipo de historia, no le llamaría, es una práctica historiográfica, ¿no? Pero en realidad no es imposible. Bueno, yo tuve la suerte de viajar a donde yo estudié, que es en Foz de Iguazú, y lo hice por tierra, ¿no? Entonces yo tuve, no sé si la buena o mala suerte de irme por tierra desde el Callao hasta Foz de Iguazú, y me demoré 6 días. Y para atravesar eso tuve que conocer Chiquitos, Mojos y Corumbá, ¿no? Entonces uno rápidamente se da cuenta que es un territorio muy agreste, muy inestable, y donde pues las misiones jesuíticas aprovecharon en tener abundante ganado, ¿no? Para poder pastar ahí, no solamente vacuno, sino también ovino. Entonces, pero por ahí no va la respuesta, y quiero terminar con el tema de los archivos. Si puedes, por favor, colocar la diapositiva, la penúltima diapositiva, hay una carta que yo pude encontrar. Bueno, encontré muchos documentos tanto en el archivo del Ejército del Brasil, que está en el Palacio del Duque de Caxias, ¿no? Ahí tienen unos tomos gigantes donde está, pues, desde 1808 hacia adelante, hay unos famosos tomos llamados los códices. Entonces yo tuve la oportunidad y está por regiones, o sea, Mato Grosso, Río, Paraná, etcétera, o sea, están todos codificados. Y no solo ahí, sino que también en el centro de Río, al frente donde está el Palacio del Duque de Caxias, está el Archivo Nacional, Archivo Histórico Nacional de Río de Janeiro, donde también encontré mucha documentación. Y cuando quise entrar a Itamaraty, me hicieron, pues, me pidieron 50.000 documentos, y por más que yo busqué la forma no pude ingresar, pero creo que la documentación que yo encontré ahí fue suficiente para poder saber qué es lo que ocurre. Entonces, esto me permitió de alguna forma saber a través de estos documentos, porque cuando fui al Archivo Histórico de Río de Janeiro, ya saben ustedes, yo no hablo portugués, ahora sí, ¿no? Pero no hablaba portugués, y tenía que esperar a alguien que sí más o menos entendiese lo que yo estoy hablando, porque cuando tú llegas, lo primero que te dicen, estás buscando sobre la cisplatina. Sí, y me sacaron fardos y fardos de documentos, que me la pasé como 3 días buscando cosas que no tenían nada que ver conmigo. Pero sí me quedó una duda, ¿no? Y es que, bueno, yo pude conocer a una señorita de la Federal Fluminense, que era una capa en ver temas de documentación, y me dijo que había ingentes cantidades de documentos no catalogados sobre la llegada de extranjeros a Río. Entonces, lo primero que se me prendió el foco es, ¿y dónde llega el virrey La Serna si no es a Río de Janeiro? Y me dijo, si tú quieres, te puedo yo sentar acá para que tú comiences a buscar. Y dije, esto nunca lo voy a acabar. Dije, ¿no? Entonces, lo que yo pude hacer es, en el mes que estuve en febrero del año 20, aprovechando el carnaval, lo que hice fue buscar la información y darme cuenta, bueno, este es parte de un documento que yo encontré en esos famosos códices que están en el archivo del Ejército del Brasil. Y ahí vamos a ver una carta, y acá respondo lo que está preguntando Paul, y en realidad el peligro de lo que está pasando en las fronteras es latente, ¿no? En estos documentos ellos hablan de que tengan muy en consideración que los vecinos o los territorios vecinos están adoptando sistemas republicanos que no son favorables a nuestro sistema. Entonces, ahí en esa carta dice, ¿no? Ahí como verán, dice, para el presidente, dice, ¿no? Cumpliendo estar alerta y prevenido contra cualquier tentativa hostil de la parte de las provincias extranjeras limítrofes a la de Mato Grosso, y teniendo su majestad el emperador siempre solícito en la defensa y seguridad
de sus fieles súbditos, ¿no es cierto? Ahí viene lo bueno, ¿no? Ordenando que marchen ahora de esta corte para su referida provincia de Mato Grosso, por vía de Sao Paulo y Goiás, 80 soldados que allí aumenten el número de los defensores de ella, llevando consigo 100 arrobas de pólvora, 80 quintales de fierro, 20 de acero, y así, ¿no? Entonces, continuamente era una preocupación por los sistemas que están adoptando los vecinos. Entonces, si bien es cierto, lo que pasa en Mato Grosso, lo que pasa en Mato Grosso recién, eso ocurre más o menos en abril del año 25, y la respuesta del emperador será en septiembre, ¿no? O sea, por la distancia, o sea, es lejísimos de Mato Grosso. Si ya es lejos en carro, imagínense pues en esa época que era a caballo hasta arriba, ¿no? O sea, las distancias son terribles. Aparte que el emperador, al igual que el rey de España, no tenía que firmar 20 documentos al día, sino miles o cientos, ¿no? Entonces era muy dificultoso este tema de lo geográfico, ¿no? Y otra cosa que yo no quería dejar pasar es el tema, ya que no tiene que ver con esto, pero sí con la ponencia anterior, es el tema de las guerras civiles, ¿no? O sea, para mí me resulta muy extraño que te digan, esto es una guerra civil y nadie la discute. O sea, ¿por qué es una guerra civil? Y vuelvo a poner el mismo caso de siempre, y lo conversamos con Paul ahora en el almuerzo, y pongo un caso muy simple. Imagínense que en esta mesa es el campo de Ayacucho, ¿no? Porque se supone que si estamos en una guerra civil, no sé si ellos se conciben americanos o peruanos o como se conciban, pero yo tengo acá dos personajes que participaron de la batalla. Tienes acá a Juan Basilio de Cortegana, y tienes acá a José Antonio Navala Huachaca. ¿Ellos se conciben como peruanos? Ellos no son peruanos, no son americanos. O sea, esa es una visión que se nos ha venido imponiendo desde la publicación de este maravilloso texto de Jerónimo Valdés, que son sus memorias, ¿no? Él es el primero en hablar sobre las guerras civiles. El segundo, o después que quien lo habló, fue en este bonito texto de los Borbones a Bolívar, en la introducción que hace José Agustín de la Puente Candamo, y cada vez que vamos a las exposiciones, lo primero que dicen, y porque las guerras civiles, señores, no los hemos discutido. O sea, no lo hemos discutido. Entonces, lo traigo a colación porque me sorprende que hablemos la guerra civil entre los conquistadores, cuando los conquistadores A y B tienen tras de ellos 50.000 naciones indígenas o étnicas peleándose. Y no sé de dónde sacan esa idea, pero es una idea que debemos empezar a discutirlas y no darlas por sentado. Gracias. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos a los expositores por su presentación y sus declaraciones, y damos por finalizada la mesa.